Hola, querida comunidad de Ventana Médica. Es un placer, como siempre, acompañarlos en este espacio dedicado a nuestra salud, bienestar y ese camino hacia una vida plena y consciente. Hoy vamos a conversar sobre un tema recurrente de manera especial en muchas mujeres, especialmente después que nuestro reloj biológico marca las 6 décadas. Hablamos de algo que a menudo se siente como un susurro, casi imperceptible al principio, pero que con el tiempo puede volverse una voz más fuerte y preocupante: la fragilidad de nuestros huesos. La historia no contada de la osteosporosis. Imaginen por un momento un edificio majestuoso, con paredes firmes y cimientos sólidos. Así son nuestros huesos en la juventud. Estructuras densas, resistentes, capaces de soportar todo el peso y el movimiento de nuestra vida. Pero, ¿qué sucede cuando esas paredes comienzan a adelgazarse? A volverse porosas, casi como una esponja. Poco a poco, sin darnos cuenta, el riesgo de las fracturas aumenta. Y tareas cotidianas, como levantar un nieto o incluso una simple caída, puede convertirse en un evento grave. Estamos hablando de la osteosporosis, una condición silenciosa que afecta principalmente a mujeres después de la menopausia. Es como si el cuerpo, al disminuir la producción de estrógenos, esa hormona tan importante en el mantenimiento de la densidad ósea, comenzara a desmantelar ladrillos de nuestro esqueleto, sin reemplazarlo a la misma velocidad. El resultado es una estructura ósea más débil, menos resistente y, tristemente, más propensa a romperse. Pero no teman, porque no estamos aquí para infundir miedo, sino para iluminar el camino y empoderarlas con conocimiento y herramientas. El remodelado óseo, una danza constante. Para entender mejor la osteosporosis, primero debemos comprender cómo funcionan nuestros huesos. No son estructuras inertes y estáticas, como podrían parecer. Todo lo contrario, nuestros huesos están en una constante danza de construcción y demolición. Hay células especializadas llamadas osteoblastos, que son como pequeños arquitectos construyendo y depositando hueso nuevo. Y por otro lado, tenemos los osteoclastos, que son como los equipos de demolición, removiendo el hueso viejo y dañado para dar paso al nuevo. Es un ciclo fascinante y vital para mantener la fortaleza y la salud de nuestro esqueleto. Cuando somos jóvenes, la construcción supera a la demolición. Nuestros huesos se vuelven más densos y fuertes. Pero con el paso de los años, y especialmente en la mujer con la llegada de la menopausia, esta balanza se inclina. Los osteoclastos, los demoledores, empiezan a trabajar más rápido que los osteoblastos, los constructores. Es ahí donde la densidad ósea comienza a disminuir progresivamente, preparando el escenario para la osteosporosis. Comprender esta dinámica de remodelado óseo es el primer paso para intervenir. Más allá del calcio, la vitamina D y el poder del sol. Cuando pensamos en huesos fuertes, lo primero que se nos viene a la mente es el calcio. Y sí, el calcio es fundamental. Es la materia prima para la construcción ósea. Pero aquí viene la analogía clave. Piensen en el calcio como los ladrillos de esa casa que estamos construyendo o reparando. Si tenemos muchos ladrillos, pero no tenemos cemento para unirlos,
La construcción no será sólida, ¿verdad? Ese cemento, o más precisamente, el vehículo que transporta y ayuda a fijar el calcio en nuestros huesos, es la vitamina D. La vitamina D es crucial y lamentablemente muchos de nosotros tenemos deficiencia sin saberlo. Su principal fuente natural es la exposición solar. Sí, ese abrazo cálido del sol en nuestra piel es vital para producir suficiente vitamina D. Dedicar entre 10 y 15 minutos al día, preferiblemente a media mañana o a media tarde, exponiendo brazos y piernas, puede hacer una diferencia enorme. Y si la exposición solar es limitada, ciertos alimentos como pescados grasos, salmón, atún, caballa, yemas de huevos y otros alimentos fortificados también pueden ser de ayuda. No es solo cuánto calcio consumes, sino cuánto de ese calcio realmente llega a tus huesos. El movimiento es vida. Ejercicio con peso y resistencia. Ahora, imaginemos que tenemos los mejores ladrillos, calcio y el cemento perfecto, vitamina D. ¿Qué más necesitamos para que esa estructura sea inquebrantable? Necesitamos la presión y el estímulo adecuado para que los constructores, osteoblastos, sepan dónde y cómo depositar esos ladrillos. Y ahí es donde entra en juego el ejercicio. No cualquier ejercicio, sino aquel que implica carga y resistencia. Hablamos de actividades donde nuestros huesos soportan peso o donde nuestros músculos tiran de ellos. Caminar a paso ligero, trotar suavemente, bailar, subir escaleras o incluso actividades como levantar pesas ligeras o usar bandas de resistencia son increíblemente beneficiosas. Piensen en los astronautas, en el espacio, sin gravedad. Sus huesos pierden densidad rápidamente. Es el estrés mecánico que ejerce sobre nuestros huesos o a través del movimiento el que les envía la señal que necesitan ser fuertes y densos. Un mínimo de 30 minutos, la mayoría de los días de la semana, pueden marcar una diferencia profunda en la salud ósea a largo plazo. No se trata de convertirse en un atleta de alto rendimiento, sino de integrar el movimiento consciente en nuestra vida diaria. Prevención y empoderamiento. Tu compromiso con el futuro. La osteosporosis no es una condena, sino una condición que podemos manejar o, en muchos casos, prevenir su progresión. La clave está en la detección temprana y en la acción proactiva. Si tienes más de 60 años o si tienes antecedentes familiares de osteosporosis o fracturas, es crucial hablar con tu médico sobre la posibilidad de realizar una densitometría ósea. Este examen es indoloro y nos da una imagen clara de la densidad de tus huesos. Además de las recomendaciones que hemos compartido, considera estos pilares. Nutrición inteligente. Más allá del calcio y de la vitamina D, una dieta rica en frutas, verduras, proteínas magras y grasa saludable apoya tu salud ósea general. Reduce el consumo de ultraprocesados y azúcares también es vital. Adiós a los villanos silenciosos. Fumar y el consumo excesivo de alcohol son enemigos declarados de nuestros huesos. Dejar estos hábitos es uno de los mejores regalos que puedes darte. Atención a las caídas. Muchas fracturas ocurren por caídas. Asegúrate que tu hogar sea seguro. Usa calzado adecuado
y considera ejercicios para mejorar el equilibrio, como el tai chi o el yoga suave. Un futuro fuerte y activo. La osteoporosis es un desafío. Sí, pero no define nuestro futuro. Tenemos el poder de influir en nuestra salud ósea, incluso en la edad dorada. Cada paso que das, cada alimento nutritivo que eliges, cada rayo de sol que recibes, es un acto de amor y empoderamiento hacia ti misma. Recuerden, en Ventana Médica, creemos en el poder de la información para transformar vidas. Este conocimiento es su escudo y su espada. No esperen a que los huesos susurren demasiado fuerte. Escuchen la sabiduría de su cuerpo y hoy empiecen a construir una base sólida para un futuro lleno de vitalidad y movimiento. Si este video resonó con ustedes, compártanlo con alguien que lo necesite. Denle un like y activen la campanita para estar al día con nuestro contenido. Y sobre todo, suscríbanse a Ventana Médica para seguir explorando juntos el fascinante mundo de la salud. Gracias por permitirnos ser parte de su viaje. Nos vemos el próximo video, construyendo juntos un puente hacia una vida más sana y feliz. ¡Hasta pronto!